¿Saben dónde nos encontramos, verdad? Hemos estado participando después de un sermón maratónico, que después de verlo en la página de YouTube de la iglesia, pensé que había durado como 1 hora y media, pero bueno, gracias a Dios el video sale por 1 hora y 5 minutos. No fue tan largo como pensé que había sido el domingo pasado. Ustedes han sido muy pacientes conmigo, porque sentí que les intenté dar mucha información en un periodo corto de tiempo, pero espero haber sido, puesto por misericordia en ustedes, que la intención era actualizar 18, 19 sermones del capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas. Ese fue lo que intenté hacer, que ustedes pudieran, cuando vamos hoy al capítulo 3, diremos hoy al capítulo 3, tuvieran claro cómo Dios intervino, cómo Dios rompió su silencio en 400 años desde el último profeta, que fue Malaquías, donde él habló y dio su anuncio. 500 años antes el último ángel había aparecido y había sido Daniel. Eran años de silencio y Dios interrumpe a la humanidad con su mensaje. Un mensaje utilizándolo, llevándolo a personas comunes y corrientes. Un sacerdote, un cierto sacerdote de una edad bastante avanzada, con su esposa, declarados justos por Dios. Ellos comprendían que eran purificados únicamente por Dios, no por sus propias obras. Pero haciendo lo que tenía que hacer, se le aparece un ángel y le dice: tu oración ha sido contestada. Tendrás un hijo que será el heraldo, el precursor del Mesías. Él lo pone en duda. También vemos cómo en el capítulo 2, en el imperio de Tiberio César, Dios mueve el corazón del emperador para que éste decrete un censo. Y por primera vez en la historia de la humanidad se haga un censo de este tamaño, y así de esta forma José lleva a su familia, a María, a su esposa embarazada, en un viaje difícil, y así se cumpla la profecía de que nacería en Belén. También vimos cómo Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo el día que el Mesías se encontraba allí. Y como ven, estoy llevándolos a pensar que ha sido Dios quien ha dirigido estos 2 primeros capítulos, ¿no? No ha sido asuntos de fortuidad o asuntos del azar, un asunto fortuito, sino un asunto de un Dios soberano dirigiendo la historia para presentar la historia más extraordinaria jamás contada, como les vi de introducción de aquella película en 1965, que era una película precisamente narrando los sucesos del Evangelio. Y esta historia, nuestro Lucas, el médico, el teólogo, el historiador y pastor, nos lleva entonces a un cambio de escenario y nos encuentra aquí en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. Voy a leer para ustedes capítulo 3 del Evangelio según Lucas, en los versículos del 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collada. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre, vemos el instrumento que tú has usado para transmitir tu verdad. Hay un maravilloso momento de esta historia cuando dice: vino palabra de Dios a Juan. Señor, eso nos recuerda que es tu propia palabra la que estamos leyendo en esta mañana. Es tu propia palabra la que intentaremos meditar, explicar, exponer y predicar, Señor. ¿Qué debemos hacer con tan grande regalo? Oh Dios, ayúdanos a tener una mente dispuesta
dispuesta a hacer un esfuerzo físico a poder atender en esta mañana a pesar de las preocupaciones que tenemos afuera. Regálanos un corazón humilde para recibir esta enseñanza y ser transformados por ella, Señor. Permítenos reconocer que si no atendemos a tu propia voz, entonces, Señor, ¿cómo demostramos que verdaderamente te amamos? Padre, dependemos de ti para que tu voz no solamente llegue a nuestros oídos, sino que llegue a nuestros corazones. Para no ser solamente oidores, sino hacedores de ellas. Oh Dios, por favor, obra a través de este predicador débil, lleno de pecados, Señor, pero purificado por tu sangre. Pudieras utilizar, y has utilizado tantos siervos mejores para la explicación de este texto, pero este puñado de gente que se encuentra en esta congregación, Señor, es el instrumento que tú has puesto por delante, y te pido por ellos y por mí, para que tú seas glorificado, Señor. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las historias reales del mundo antiguo. Esas historias de reyes, de monarcas, donde quizás aún de antes, de imperios que gobiernan otros imperios, como vemos esos personajes, la guardia real, como un emperador, un rey viaja de una ciudad a otra, y toda la vestimenta propia que ellos tienen, todos esos escenarios que son bastante llamativos. A los más niños y a los grandecitos también, porque es un programa de muchos años. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia que veíamos, creo que eran todos los sábados, en la historia de los cuentos de los hermanos Grimm. Ahí salía un personaje que es muy conocido, ¿no?, que es el gato con botas. La historia que yo recuerdo de ese capítulo es que él va delante de otro personaje anunciando que viene ¿quién? Un gran rey. Él se viste como un personaje pulcro, el gato, y va anunciando que detrás de él viene un rey, lo que se conoce como oficio como heraldo. Un heraldo, un anunciador, un proclamador de las verdades que el rey manda a decir. Y en esta mañana veremos el inicio del ministerio del Señor Jesús por medio de su heraldo, un heraldo anunciado con profecías cientos de años anteriores. Y eso es lo que vemos en esta mañana. Para eso he puesto por título de este sermón, el inicio del ministerio del Señor Jesús. Inicio del ministerio público del Señor Jesús. Es muy raro que mencione al Señor Jesús cuando en estos 6 primeros versículos no se ha anunciado. Conocemos que el Señor Jesús sale a escena pública en su bautismo, pero pastor, todavía no hemos llegado a esa parte. Aquí hay como una introducción. Precisamente el ministerio del Señor Jesús no inicia cuando Él viene a Juan a las aguas. Inicia con su heraldo, su pregonero, anunciando que el Mesías está cerca. Por eso lo he titulado de esta manera. Ahora, ¿qué hace Lucas? Lucas podemos ver que en el primer versículo nos da como una información histórica, una información política, una información civil de una región, ¿cierto? Podemos ver que también Lucas añade en el versículo 2 una información o un contexto religioso, el contexto religioso de la época. Además, nos dice cómo es que Juan el Bautista sale a escena pública después que Lucas en el capítulo 1, el versículo 80, nos había dicho que Juan era un niño que crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Luego podemos ver cuál es el contexto con el que Juan inicia su ministerio público. Siempre hemos pensado que el ministerio de Juan era el ministerio de bautizar, ¿no? Pero Lucas nos aclara que el ministerio de Juan está relacionado con una predicación acerca del arrepentimiento para el perdón de pecados que incluía el bautismo. Y por último, podemos ver en el versículo 4 hasta el versículo 6 una profecía que lo que estaba sucediendo con este personaje Juan, con sus anuncios, ya había sido proclamado por Dios cientos de años antes.
Así pudimos ver un poco cómo está desglosado y cómo lo vamos a desarrollar en esta mañana. Vamos entonces en el primer versículo, y pueden anotarlo si quieren como un punto, el contexto político del inicio del ministerio del Señor Jesús. El contexto político del inicio del Señor Jesús. Permítanme leer nuevamente este primer versículo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traquinote, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Es una información que lo que más desearíamos y que seguramente hacemos en nuestros devocionales es, ok, Lucas, gracias por darme estos nombres. Algunos más curiosos que harían, Google, busquemos quiénes fueron estos personajes, pero ¿con qué intención piensan ustedes que Lucas, el excelentísimo Teófilo mencionado en el capítulo 1, hace mención de estas personas? ¿Qué propósito tiene Lucas? Lucas ya le había dicho a Teófilo, yo te voy a presentar la información de tal forma que tú puedas conocer la verdad en todas las cosas que tú has sido instruido. Entonces Lucas, porque nos quiere ubicar en un momento específico de la época, él dice el año 15 del imperio de Tiberio César. Primero que podemos notar que ya había otro emperador, ¿cierto? Antes Lucas nos había ubicado con el emperador Augusto César en el capítulo 2, en el momento del nacimiento. Pero ahora nos ubica en el momento del emperador Tiberio César. ¿Por qué es relevante esa cifra 15? Bueno, esto está sujeto a dos interpretaciones. Algunos piensan que cuando Lucas está diciendo que el año 15 del imperio de Tiberio César se debe tomar de su inicio, que es el año 14 después de Cristo, 14 DC, y que ese momento histórico, si sumamos 14 más 15, significa que sería el año 29 después de Cristo, 28 o 29. Como ustedes saben, aunque no lo mencioné el sermón pasado, pero sí la primera vez que comenzamos esta serie, el Señor Jesús nace un momento antes de la muerte de Herodes el Grande, que fue el año 4 antes de Cristo, 4 AC. Significaría que, según esa interpretación, en este momento histórico, Juan, que tiene 6 meses más que el Señor Jesús, tendría, igual que Jesús, unos 32, 33 años según esta interpretación. Y ustedes saben, por el mismo Evangelio de Lucas, que Lucas nos dice en el versículo 23, Jesús mismo al comenzar, en el capítulo 3, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Lo que quiero decirles con esta información es que una interpretación dice que no tenía 30 años exactamente, sino alrededor de 32 o 33. Esa expresión, ¿cómo intentan estirarla para allá? Porque interpretan que el 15 año del imperio de Tiberio César, este es el momento que él empezó a gobernar. ¿Cuál es la otra interpretación? Y a nivel personal es la que yo me apego más. Es que Tiberio César nos cuenta la historia que antes de morir Augusto, que era el emperador anterior, padrastro de Tiberio, lo nombra como emperador. ¿Por qué? Porque el Senado romano era quien posicionaba a los emperadores. Pero Tiberio, para asegurar que permaneciera en su linaje y en su familia, en medio de su enfermedad, Augusto, en medio de su enfermedad, nombra a Tiberio, a su hijastro, como gobernador para que manden al mismo tiempo. Y eso fue 4 años antes, no en el año 14, sino más o menos en el año 10. Y eso nos daría que en este momento de la escena sería alrededor del año 26 después de Cristo. Y con 4 años que le sumamos del nacimiento, se ajusta más a la edad de los 30 años. ¿Por qué pienso yo, y a otras personas, otros estudiosos de los cuales transmito la información, que sí se acomoda más
a ese momento histórico porque nos damos cuenta que, por ejemplo, en el versículo 2, Lucas menciona a dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y recordamos que la historia de Israel siempre era un único sumo sacerdote. Pero aprenderemos más adelante de este sermón que se encontraba todavía en vida Anás y Caifás, y era como un gobierno religioso dominado también por el sumo sacerdote Anás. Es decir, Lucas no toma en cuenta el gobierno del inicio de Caifás como sumo sacerdote, sino que toma en cuenta más bien todavía una época donde Anás estaba como líder religioso de ellos. ¿Qué tiene de relevante esta información? Sean pacientes conmigo. Entonces sabemos que es posible que sea o el año 26 o el año 28 o 29 después de Cristo. Sabemos que el emperador era Tiberio César. El imperio romano había abarcado a todo el mundo antiguo. Ellos gobernaban todo. Ellos no llegaban a gobernar porque regalaban cosas agradables a las nuevas naciones. ¿Cómo llegaban ellos a imponer su gobierno? Militarmente. Significa que el contexto civil que estamos viendo es un contexto de conquista, de dominio. Y entendemos y hemos aprendido que Roma dominaba a Israel. Ellos se encontraban como una especie de esclavitud. Ahora, recordamos, y aquí vemos, y nos surgen otros nombres, son 5 nombres gentiles. Ya vimos a Tiberio, se nombra Poncio Pilato, se nombra Herodes, tetrarca de Galilea, se nombra Felipe y se nombra Lisanías. El primer Herodes que Lucas nos menciona, nos lo mencionó en el versículo 5 del capítulo 1, ¿no? Que fue en ese momento histórico cuando el ángel se le apareció a Zacarías, se le apareció también a María, el ángel Gabriel, y nos mencionó a quién, a Herodes, rey de Judea. Herodes, rey de Judea, que era conocido como Herodes el Grande. Cuando Herodes muere, él nombra a su hijo Arquelao etnarca. ¿Cuáles eran los rangos civiles que tenía Roma? Roma tenías al emperador, tenías reyes, tenías enarcas y tenías tetrarca. Y después también tenías gobernadores o prefectos como Poncio Pilato. Ahora, sean pacientes, por favor. Pero considero yo que si Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esta información, hay un propósito particular. Cuando Herodes el Grande fallece, él nombra a su hijo Arquelao como tetrarca. Luego que Arquelao, como a los 10 años de gobierno, fallece, no mencionan y dividen el gobierno en 5 prefectos. El quinto de ellos, o gobernadores, es Poncio Pilato. Lo que hicieron fue subdividir las grandes regiones que el rey Herodes el Grande, el mencionado en el capítulo 1, en diferentes gobiernos. Y entre esos gobernaba Poncio Pilato, Judea. Un tetrarca era un gobernador de 1/3 de una parte. Herodes, mencionado aquí en el capítulo 3, es el que conocemos como Herodes Antipas, aquel que se comete adulterio, aquel que añade más pecado a su vida, decapitando a Juan el Bautista. Sus otros hijos, Felipe, era como el menos malo, y de Lisanías se menciona muy poco. Pero vemos un gobierno distribuido en una familia. Un gobierno, como lo describe el mismo Lucas acerca de Herodes Altitas, donde lo menciona en el versículo 19 y 20, cuando dice que él se involucra con la mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, entre todas ellas añadió además esta, encerrada a Juan en la cárcel. Es decir, eran personas perversas, malvadas. Tuvo la disposición de cometer adulterio, que ya es malo, con su cuñada. Eso nos debe hacer pensar la calaña de este personaje, ¿cierto? Además, recordamos que ellos ejercían dominio, no solo civil y militar, sino económico y religioso a las naciones donde ellos invadían. Entonces nos encontramos en un momento oscuro a nivel político. Nos encontramos en un momento de un gobierno vil y tirano, un gobierno que invade otras naciones y, como les digo, no invade porque sí. Incluso la forma de gobernar con sus soldados era tal que ellos
extorsionaba de las naciones. Y lo miraremos más adelante en otro versículo, en versículo 14, en otro sermón. Pero por ejemplo, Juan le responde a uno de los soldados romanos, el versículo 14 del capítulo 3. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Roma ejercía un yugo frente a Israel. Y este es el contexto civil que Lucas nos presenta. Era el momento, no se encontraba Israel bajo la libertad que ellos querían. Es más, nos añade ahora un contexto religioso, que es que los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Ustedes recuerdan, ¿quiénes eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes en Israel? Los descendientes de la tribu de Leví. Pero Anás y Caifás no eran descendientes de esa tribu. ¿Por qué? Porque Roma ahora era quien imponía los sumos sacerdotes. Ellos decían, tú vas a gobernar religiosamente hablando. El título más grande que existía en Israel en ese momento no era el de rey o gobernador, era el de sumo sacerdote. Era la autoridad, quien podía entrar una vez al año al lugar santísimo y presentar los sacrificios en nombre del pueblo. Pero ¿quiénes eran estos personajes? Anás y Caifás. Anás era suegro de Caifás. Para que se imaginen un poco del escenario. Roma invade a Israel alrededor de unos 100 años. Durante esos 100 años hubo alrededor de unos 27 a 28 sumos sacerdotes. Y Anás, extendiendo su gobierno después de él, delegando su cargo sumo sacerdotal a 5 hijos y un nieto, pone a Caifás. Muy parecido como unas regiones políticas donde entrega al alcalde, queda el sobrino, después el yerno, después el uno, el otro. Imagínense un poco esto, pero en el contexto religioso. Anás ejerció autoridad sumo sacerdotal sobre Israel cerca de 30 años, de los 100 años que Roma estuvo ahí. Muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué era lo que Anás y Caifás hacía? ¿Qué tanta injerencia ejercía Anás como sumo sacerdote que fue, como delegando ese oficio después de sus hijos y de su nieto a su yerno Caifás? ¿Recuerdan el juicio al que el Señor Jesús es puesto por allá en Juan 18, cuando es llevado delante del sumo sacerdote, cuando lo atrapan en Getsemaní? Después que Pedro cortó la oreja del soldado, ¿a dónde lo llevan primero? A donde Anás. A pesar que el sumo sacerdote era Caifás, primero lo llevan a Anás, y Anás interroga a Jesús. Al no encontrar respuesta, lo envía amarrado a Caifás, quien oficialmente era el sumo sacerdote de esa época. Pero ¿qué nos intenta decir Lucas al mencionar a estos personajes? Yo creo que nos intenta mostrar es cómo vivía la nación de Israel en el aspecto espiritual o en el aspecto religioso en ese momento. Si ya sabemos que Anás tenía ese monopolio de delegar entre sus familiares el cargo sumo sacerdotal, ¿por qué lo hacía? No, lo que pasa es que mi liderazgo es tan excelente, tan excelso, que yo no confío en más nadie. Yo prefiero a la gente cercana a mí para guiar espiritualmente a la nación. ¿Sería eso el motivo? No. Anás gobernaba 2 asuntos importantes. El primero de ellos, como ustedes recuerdan, al Roma haber establecido su imperio en todo el mundo antiguo, estableció una única moneda. ¿Cuál era la moneda de la época? ¿Qué tenía pintado? Al César. ¿Recuerdan cuando Jesús toma la moneda y dice, ¿quién está aquí? El César. Era la moneda oficial de todo el mundo antiguo. Pero Israel veía como una blasfemia, veía como una ofensa utilizar eso. Y ustedes recuerdan que dentro de las leyes mosaicas se encontraba el dar ofrendas. Tú tenías que llevar un 10% al alfolí de tus cultivos, de lo que tú tenías. Tú llevabas otro porcentaje, un 10% para el mantenimiento de los levitas y un tercio para los pobres que se repartían. Pero se instituyó que no podía ser con la moneda romana. ¿Qué hizo Anás? Hagamos el cambio. Nosotros te recibimos una casa de cambio. Te recibimos la moneda romana y te damos el valor del dinero que utilizaba Israel. ¿Quién pondría el valor de ese intercambio monetario? Es decir, ¿quién daría la tasa de cambio? Anás. Ya vamos viendo un poco como la situación
¿Y cómo sabemos que era una situación corrupta? ¿Qué es lo primero que tumbó Jesús cuando llegó al templo? Las mesas, ¿recuerdan? Él tumba las mesas y dice, han vuelto la casa de Dios, que era casa de oración, una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que hacían en esas mesas? El intercambio monetario. Pero no solo controlaba el dinero que se presentaba para las ofrendas, para ponerle la tasa de cambio, que seguramente favorecía al Imperio Romano, que era quien lo había puesto ahí, sino que ustedes recuerdan, como aprendíamos hoy en Éxodo capítulo 12, que había un momento donde se sacrificaba un cordero dentro de las leyes mosaicas. ¿Qué hizo Anás? Bueno, este personaje, cuando tú llevabas tu corderito, el que tú habías cuidado, el sin mancha, el que tú cuidabas en su salud para tu sacrificio, tú llegabas allá y los sacerdotes supervisaban de que cumplía los requisitos de la ley. No puede tener mancha el cordero. Y obviamente ellos decían, cuando lo veían en ese sistema corrupto, ellos decían, no pasa la prueba. Pero es el día del sacrificio. ¿Cómo voy a hacer? Yo quiero expiar mis culpas por medio del sacrificio de la ley. Mira, te ofrecemos estos corderitos precertificados por nosotros. Nosotros los cuidamos. Nosotros estamos aquí al tanto de ellos. Ellos cumplen los requisitos de la ley y tienen este valor. Ese era el contexto de los líderes religiosos de la época. Manipulación para beneficio de dinero o ingresos de ellos. Y era el líder religioso de la época. Y en ese momento es cuando viene palabra de Dios a Juan. En ese momento, nos dice el versículo 2, vino palabra de Dios a Juan. Un momento oscuro de tinieblas civil y político. Un momento oscuro de tinieblas a nivel religioso. 400 años de silencio. Ellos habían visto la profecía de Malaquías. ¿Se acuerdan? El último profeta en el capítulo 4, cuando Malaquías dice, el sol alumbrará, el sol de justicia alumbrará en ustedes. Ellos esperaban que la situación fuera distinta, ser libertados de ese sistema de esclavitud civil. Y ahí es cuando Dios interviene dando palabras de Dios a Juan. Mis hermanos, y Lucas utiliza una frase tan adecuada para el llamado profético o el llamado precisamente de heraldo de Juan. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, y vino palabra de Dios a un profeta? Lo escuchamos en Abraham, lo escuchamos en Natán, lo escuchamos en Elías, lo escuchamos en Samuel, lo escuchamos en Jeremías. Miren lo que dice Jeremías capítulo 1, versículos 1 y 2. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Yo creo que Lucas tiene la intención, como buen teólogo, de hacernos ver que había llegado el momento, al igual que con otros profetas, que el mensaje que Juan el Bautista iba a transmitir a la nación era con la misma autoridad con que personajes como Abraham, Elías, Natán, Samuel habían transmitido antes a Israel. Eso es maravilloso, utilizar esa frase para describir ese momento. Y nos dice el lugar donde se encontraba Juan. ¿Dónde era? En el desierto. ¿Alejado de qué? De todo ese sistema político, vil, apartado de toda esa corrupción religiosa. ¿Cómo vivía Juan en el pasaje alterno en Mateo 3, los versículos creo que es 4 o versículo 6? Ustedes recuerdan, su vestidura era pelo de camello, un cinturón de cuero, que comía ¿qué? Miel, insectos, comida silvestre. Era un salvaje en todo el sentido literal de la palabra. Ese es el instrumento que Dios va a usar como pregonero del Mesías. Una persona apartada, no contaminada de un sistema político y un sistema religioso que estaba en podredumbre, que olía mal. Y se nos dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Qué quiere decir eso? Que iba por ambas partes de la ribera del río, predicando.
Pero cuando leemos el versículo 3 en la versión Reina Valera 1960, cuando leemos que dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Cómo parece que está sonando, no? Yo, a primera vista, uno lee y dice, Juan está diciendo que para que seas perdonado, tienes que bautizarte. Como un perdón por obra, ¿no? Sí, parece, o por lo menos yo así lo puedo interpretar. Por eso se los quiero leer de la versión NTV. Dice, entonces Juan, versículo 3 del capítulo 3, entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Nos da un verdadero sentido de lo que Juan estaba haciendo en instrucción, ¿no? Juan estaba diciendo es, arrepiéntanse. Por lo tanto, serán perdonados, por lo tanto, evidencien eso yendo a las aguas. No es de que porque vas a las aguas entonces eres perdonado, sino por cuanto te arrepientes de tu pecado, Dios te concede el perdón y tú vas a las aguas y lo testificas. Pero qué curioso tiene este bautismo. ¿Es este bautismo al igual que el que tú, que ya lo hiciste, profesaste algún día en las aguas? Tu bautismo, como el mío, tiene una relación distinta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tú proclamaste cuando fuiste a las aguas? ¿Qué es lo que proclama el cristiano cuando va a las aguas? Lo que dice Pablo en Romanos 6, ¿no? Nos identificamos con la muerte de Cristo siendo sumergidos y nos identificamos siendo vivos, ascendidos como Cristo fue levantado de los muertos. Y Cristo todavía no había muerto en ese momento. Entonces el bautismo que Juan hacía en ese momento no es el mismo bautismo que proclamamos hoy como iglesia cristiana. Pero ya existía un bautismo. ¿Quiénes se bautizaban en ese momento? ¿Sería invento de Juan? Claro que no. Bueno, en ese momento el pueblo gentil, prosélitos, personajes prosélitos que querían identificarse con la religión judía, entonces iban a las aguas, porque el pueblo judío les decía, reconozcan que ustedes no son pueblo del pacto, reconozcan que ustedes no pertenecen a la nación de Dios, y en ese reconocimiento háganlo de forma pública, sumergiéndose en las aguas, diciendo, yo soy un pueblo de corrupción, apartado de Dios, apartado de sus promesas, y ahora me identifico con el pueblo judío, el pueblo de Dios. El bautismo que se practicaba en ese entonces era el bautismo de personas gentiles que se identificaban con la religión judía, que querían pertenecer a ella. Y es aquí donde Juan hace algo extraordinario. Anuncia un bautismo de perdón de pecados y de arrepentimiento al pueblo que siempre se consideró el pueblo de Dios. Porque Juan no solamente anunció el arrepentimiento para perdón de pecados a los gentiles, sino a los judíos. ¿Cómo tuvo que haber sido eso? Siempre te has considerado pueblo de Dios, merecedor de sus promesas, garantizado porque mi linaje es el de Abraham. Y lo miraremos en otro sermón, cuando él les dice generación de víboras. No piensen que porque tienen de padre a Abraham, versículo 8, pertenecen a Dios y no deben arrepentirse. Ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Bautismo de Juan, donde predicaba arrepentimiento para el perdón de pecados, era decirles, ustedes deben tener un cambio en sus vidas. Esa práctica legalista fariseica de ese momento, manipulada por líderes religiosos como Anás y como Caifás, sometiéndose a autoridades como la de Tiberio César, donde ustedes creen que son de Dios a pesar de que no viven de esa forma. No es así, porque el arrepentimiento, que la palabra original es metanoia, significa un cambio de sentido. Es como si tú fueras por un camino y te dirigieras al otro. Y por favor no digan que un giro de 360 grados, porque eso los deja en el mismo lado. Más bien sería un giro de 180 grados. Eso es lo que Juan les está diciendo. Ustedes profesan ser pueblo de Dios, pero tienen que arrepentirse porque continúan como si Dios no fuera su Dios. Y Dios, en ese arrepentimiento,
traería el perdón de pecados. Es el mensaje del Antiguo Testamento. Es el mensaje que los profetas anunciaban. Miren las palabras, por ejemplo, de Isaías en capítulo 55. Isaías en el capítulo 55. Isaías capítulo 55 dice lo siguiente. Ya les digo el versículo exactamente. Isaías 55, los versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Israel sabía que Dios es un Dios perdonador. Ellos no ignoraban eso. Lo que ellos ignoraban es que también necesitaban arrepentimiento. Y el pueblo de Dios al día de hoy todavía proclama el mensaje del Evangelio, que incluye el arrepentimiento. Porque asistes a una iglesia bíblica reformada, porque conoces doctrinas de la gracia, porque eres hijo de pastor, porque sirves en la iglesia, porque eres pastor, no te garantiza tener la salvación bajo el brazo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dejar tus inicuos pensamientos. Tienes que volverte de todo corazón a Jehová, y Él manifestará su misericordia. Dios siempre ha perdonado todo el que viene a Él. Él no lo echa fuera. David dijo: si tú quisieras sacrificio, yo los haría, pero tú no rechazas un corazón contrito y humillado. El Evangelio incluye entonces la predicación de Juan, y Juan fue un hombre valiente en medio de ese contexto civil y político que vino a desencadenar su muerte. Se paró delante de Herodes y le dijo: eso que tú haces es ilícito, estás cometiendo adulterio. Y eso significó que fuera degollado, que fuera ejecutado. Pero Juan no tuvo temor de pararse delante de los líderes religiosos y decirle: generación de víboras, ¿quién les enseñó que tenían que huir de la ira venidera? Al igual que el Mesías, que le costó entonces ser judicializado por los líderes religiosos de la época. Personas como Juan, apartadas de un mundo político, personas como Juan, apartados de la corrupción religiosa de nuestra época moderna, son las personas que se tienen que parar en los púlpitos del día de hoy y proclamar un mensaje de arrepentimiento para que Dios siga perdonando los pecados. Personas valientes que no teman, sean llamados por la misma palabra de Dios, al igual que como Dios hace hoy en día cuando llama a sus heraldos y pregoneros, que son los pastores. Esto es una vocación que tiene que ser iniciada por un llamamiento del Espíritu Santo. No personas que se paran adelante y lo que hacen es promover el mismo tipo de vida que tú llevas, como se hace hoy en día en cientos de lugares, domingo tras domingo, enseñándote a sacar lo mejor de ti, el superhombre que llevas por dentro, para que tú seas una entaconada empoderada. A las damas, y no tengo nada con los tacones, ustedes me entienden a qué me refiero. La iglesia tiene que orar por personajes como Juan, que no teman a los líderes civiles, que no teman al sistema religioso de la época, que se paren y adelante de los ojos de las personas, no es que los insulten, pero sean capaces de decirle: tú no tienes el cielo garantizado, tienes que arrepentirte de tus pecados y Dios te perdonará. Evidéncialo con frutos como el ir a las aguas, como participar de la cena, como tener una vida de piedad. Porque esto es lo que ha anunciado Dios desde el inicio. Esto es lo que ha anunciado Dios desde el inicio, como lo pudimos ver con el profeta Isaías. Y este ministerio de Juan era un ministerio que tiene también un contexto profético. Vimos un contexto civil, vimos un contexto religioso, vimos el contexto de predicación de la época. Vimos lo que Juan, y lo miraremos más adelante cuando él siga ampliando la idea del arrepentimiento en sermones a partir del versículo 7. Pero lo que Juan está haciendo había sido anunciado por Dios. Y lo que hace Lucas es citar a Isaías 40, los versículos del 3 al 5 aquí.
Y es lo mismo que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y se verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Recuerdan la introducción, el gato con botas? ¿Qué hacían los heraldos de la época? Ellos llevaban los mensajes de sus reyes de un reino al otro, de un lugar a otro, pero también anunciaban la visita del rey. Un heraldo se iba delante del rey y decía, el rey viene pronto a visitarlos, por favor arreglen la carretera. Una visita tan digna del rey de mi reino merece andar en un sitio digno por donde llegar, que no encuentre un terreno profundo, un hueco donde se pueda caer su carruaje, que lo que está de pronto con caminos torcidos sean enderezados, los caminos con asentamientos que sean allanados. Es decir, hagan una autopista. ¿No han visto eso? Como muchas veces los alcaldes corren a limpiar la ciudad cuando el presidente viene y hacen como que todo está bien ahí en ese sistema de gobierno. Un poco muy parecido de esa forma, como rendir un tipo de pleitesía. Pero el anuncio de un heraldo era decir, el rey viene, y lo manifestaba para que las carreteras o las vías fueran dignas de esa llegada. Y lo que Lucas tiene como responsabilidad en su ministerio es hacer dos cosas. Primero, dar el anuncio, anticipar la llegada del rey. Y segundo, identificar a ese rey. Por eso cuando el Mesías va delante de él, él dice, este es el Cordero de Dios. Y cuando se le pregunta, ¿eres tú el Mesías? Yo no soy el Mesías. Viene otro después de mí que no soy digno de quitar el calzado. Y aquí vemos a Lucas cumpliendo su ministerio. Lo único que tenía que hacer era la antesala, pregonar, predicar y decir, el rey viene, preparen su corazón para recibir al rey. Israel pensó que estaba capacitado para escuchar al Mesías, para recibir su gobierno, pero la hipocresía de su corazón estaba lejos de comprender que Él era el Mesías. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Estás tú dispuesto a seguir compartiendo este mensaje del Evangelio y cuando puedas ver a Jesús poder identificarlo? ¿O crees que tienes el cielo ganado por tus propias obras? Es un sentido figurado lo que el mensaje nos quiere decir aquí. Es un sentido figurado que el ministerio de Juan el Bautista, instruido por Lucas según los anuncios de Isaías, tienen como propósito ser de antesala a la llegada del Mesías. El rey viene pronto. El rey viene pronto. Y la iglesia sigue siendo el heraldo del rey. ¿Qué es lo que la iglesia proclama? El rey viene pronto. Prepara tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Pero no, las congregaciones hoy en día dicen, viene un Señor que es caballero, va a tocar la puerta de tu corazón, dale el permiso para ver si se puede sentar al lado tuyo. Declárale para que sea tu siervo y cumpla todos tus caprichos y deseos. No, la iglesia, en especial ustedes, su palabra es verdad, tienen el compromiso, al igual que Lucas, de no tener temor del contexto social en el que vivimos, el contexto religioso en el que vivimos. Debemos ser fieles porque un heraldo, un pregonero, anuncia lo que su rey le mandó a anunciar, únicamente eso. Y es el nombre del rey que tiene que ser recordado, no el nombre del pregonero, del heraldo. Cuando tú y yo nos llame el Señor a cuentas, estemos muertos, estemos delante de su presencia, lo que deben recordar de ti era que siempre hablabas de Jesús. Mejor que no se acuerden de tu nombre. Yo recuerdo de alguien que me enseñó sobre Jesús, pero ni siquiera de tu nombre. Debemos promover su gloria y no los aplausos hacia nosotros, como decía Spurgeon. Debemos orar por líderes como Juan. ¿Cuántos nos hacen falta en esta iglesia local, en demás púlpitos en esta ciudad, que las personas se levanten y llamen al arrepentimiento y a la fe de los pecados? Debemos no ceder al espíritu de la época religioso,
como se dio la nación de Israel. Debemos mantenernos fiel a lo que Dios nos ha llamado como iglesia. No importa lo que suceda en la sucursal de falsoprofeta.com, que quede por aquí cerca. Nosotros debemos mantenernos fieles como iglesia, pregonando las verdades del Señor. Debemos entender que el llamado del Evangelio es un llamado de arrepentimiento constante para que el Señor nos siga concediendo el perdón de pecados. Como dijo David, contra ti, Señor, contra ti he pecado, límpiame, purifícame una vez más de mi maldad. La práctica que tú tienes que ejercer día a día como cristiano es evidenciar la obra que Cristo ha hecho en tu corazón, arrepintiéndote todos los días de aquello que has hecho contra el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, damos gloria a tu nombre en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras y nos introduces en un momento de tanta oscuridad. Llamaste a un hombre que no dudó de su llamado, un hombre, Señor, que sirvió como telonero de anuncio, decir, el Rey viene pronto, enderecen su corazón, preparen su corazón, y la forma es por medio del arrepentimiento y la fe en la persona de Cristo, Señor. Gracias porque también nos dices, Señor, que tú utilizas instrumentos débiles para tus propósitos. Tú no nos dejas en la inmundicia en la que vivimos, Señor. Tú vienes con tu palabra para rescatarnos, como lo hiciste por medio de Juan, Señor. Te pedimos que podamos meditar en estas verdades durante este resto de semana. Te pedimos que bendigas el regreso a nuestros hogares, que bendigas a las personas que se encuentran también en su casa. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos, pueden saludarse allá afuera, recuerden paso a paso salir, no aglomerarse, mantener el tapaboca. Un abrazo para todos ustedes.